Amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Billy y desde la ciudad de París les doy la bienvenida a un nuevo video. Mentira, desde el barrio de La Recoleta. What the fuck? Les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por este barrio ubicado al norte de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a visitar algunos de los lugares más emblemáticos que los turistas visitan cuando vienen a esta hermosa ciudad. Y el primer lugar que vamos a visitar en nuestro recorrido es la librería del Ateneo, que la primera vez que vine acá a la ciudad de Buenos Aires y grabé un video que se los voy a dejar por acá arriba, creí haber visitado el lugar correcto, pero cuando llegué me di cuenta de que no se parecía en nada a lo que había visto en internet. Y vamos por la Redención y el día de hoy vamos a visitar el lugar real. Ya estamos a unas cuantas cuadras de acuerdo al Google Maps. Si no saben cómo moverse acá en la ciudad, lo recomendable es que utilicen el Google Maps. Funciona a la perfección, es lo que he estado utilizando desde que llegué a Buenos Aires y créanme que sin ningún problema y sin percances he podido desplazarme a través de la ciudad. El Ateneo Grand Splendid es una librería ubicada en el barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Destaca por situarse donde lo hiciera el Teatro Grand Splendid, habiendo conservado la arquitectura original de dicho teatro, pero estando a su vez readaptado para funcionar como librería. En 2008 fue elegida por el periódico británico The Guardian como la segunda librería más hermosa del mundo y en 2019 National Geographic la declaró como la más bella del mundo. Y ahora sí, nos encontramos en el Ateneo. En mi video anterior, que si no lo vieron se los voy a dejar por aquí arribita, creí haber visitado este lugar, pero cuando llegué me di cuenta que no era en nada parecido a lo que había visto en internet. Pero ahora sí estamos aquí, llegamos a una librería bastante grande, impresionante, muy bonita. Inclúyanlo en su itinerario de viaje y créanme que no se van a arrepentir. Pueden hacer compra de libros, también verifico que hay venta de CDs, que hay también películas en DVD. Y el lugar está bastante interesante, muy bonito, con una onda bastante europea y realmente vale mucho la pena. Así es que si están por aquí, recuerden visitarlo. Y de paso, si quieren, pues también se pueden llevar algún libro que no es gratis, tienen que pagar. Actualmente nos encontramos caminando las calles de uno de los barrios más acaudalados de Buenos Aires, que es donde viven las personas que tienen un poder adquisitivo bastante bueno, y este barrio recibe mucha influencia europea, especialmente de París. Les voy a recomendar que se compren su botellita de agua. Esta me costó 980 pesos argentinos, que es poquito más de $1, pero es de 1.5 litros y es suficiente para que nos acompañe durante todo el recorrido. Está haciendo bastante calor acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora nos encontramos en ruta hacia uno de los lugares preferidos por los turistas cuando vienen acá a la ciudad de Buenos Aires, y es el cementerio de La Recoleta. ¿Qué? Sí, un cementerio.
Finalmente hemos llegado al cementerio La Recoleta. Es increíble decir que uno de los lugares más turísticos del barrio La Recoleta precisamente sea un cementerio. Al ingresar se debe de hacer un pago de 5.090 pesos argentinos. Acá en la pantalla les estaré dejando la conversión en dólares para que tengan una idea de cuánto cuesta. Y una de las razones por las cuales este cementerio es uno de los más visitados es porque acá se encuentran tumbas de personajes bastante acaudalados de acá de la Argentina. Familias millonarias están enterradas acá y también personajes del ámbito artístico y político del país. Si es que vamos a hacer un recorrido por acá, está bastante interesante. Nunca pensé que un cementerio iba a ser uno de los lugares que yo iba a visitar cuando visitara otra nación diferente a la mía, pero sí, aquí estamos. Ya el cementerio está completamente lleno, dígase que ya no cabe una persona más, y como se podrán dar cuenta, pues son tumbas. En mi país le decimos nichos, esas casitas donde están los restos de las personas, y son nichos que ustedes están viendo la construcción, por lo cual podemos tener una idea de lo acaudalados del estatus económico de los familiares de las personas que habitan acá. Como se podrán dar cuenta, siempre hay una como que en detalle va superando a la otra, y así sucesivamente. Los invito, si ustedes son de las personas que les gustan curiosear, a que vengan y se den una vueltica por acá. Como les digo, yo soy bastante miedoso y no pensé en la vida que iba a estar haciendo un tour por un cementerio, simplemente porque ese cementerio se ha convertido en uno de los lugares más famosos. Una de las tumbas más famosas que están acá en el cementerio de La Recoleta, pues es la tumba de Eva Perón, que fue ex primera dama de la nación de Argentina y también un personaje del ámbito artístico de la nación también. Se ha convertido en uno de los lugares más visitados acá, y claro que sí, si estamos en el cementerio tenemos que pasar pues a la tumba de Eva Perón, y espero que ustedes también al momento de que vengan al cementerio y hagan su visita pues también puedan pasar por la tumba de la reconocida Eva Perón. Como se pudieron haber dado cuenta, habían personas ya frente a la tumba tomándose fotos, haciendo videos, porque como les indiqué anteriormente es una de las tumbas más famosas que hay acá en el cementerio. De hecho, van a encontrar muchísimos turistas. Son aproximadamente las 10:38 de la mañana y hay una gran afluencia de turistas, ya que este es uno de los lugares más famosos a visitar. Y en las afueras del cementerio ustedes van a encontrar personas que le ofrecen el tour guiado. Yo no estoy tomando el tour guiado, ya que antes de venir me documenté un poco acerca del lugar, de las tumbas que debía visitar precisamente estando acá. Si ustedes quieren, pueden pues adquirir los servicios del guía turístico. Según estoy escuchando, hay personas que lo están dando en inglés, hay otros que lo están dando en español también. Si al igual que yo, ustedes no quieren realizar ningún tipo de pago, pues no está de más que ustedes se acerquen a los grupos, y según van escuchando que los guías les van facilitando información a las personas que están con ellos, eso también es una forma de aprender un poco más acerca de la historia de este lugar, y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Recuerden que si les está gustando este video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video nuevo disponible en el canal, y seguimos con nuestro recorrido por acá, por el barrio La Recoleta. Amigos, y después de haber terminado nuestro recorrido por el cementerio La Recoleta, que espero que les haya gustado, ahora nos vamos a dirigir hacia un árbol, que es el árbol Gomero, y este árbol fue plantado en el año del 1800, lo cual lo hace uno de los árboles más antiguos de la ciudad. Justo enfrente, cruzando la calle, está el cementerio de La Recoleta. Algunos centímetros más tarde. La iglesia de Nuestra Señora del Pilar es una basílica ubicada en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, justo al lado del cementerio de La Recoleta.
En su día formó parte del convento de franciscanos recoletos. Su construcción concluyó en el año de 1732 y desde el siglo XIX es una de las parroquias de la ciudad de Buenos Aires y el segundo templo más antiguo de la ciudad. Afuera del cementerio de La Recoleta van a encontrar muchísimos puestos de ventas de artículos artesanales por si quieren hacer alguna compra para llevarse algún recuerdo. He venido un día sábado, hay muchísimas opciones, muchísimas tiendas que tienen muchísimos artículos artesanales, valga la redundancia, en la cual ustedes pueden hacer su compra. He visto artículos muy interesantes, desde las ocarinas de Zelda hasta varitas de Harry Potter. Estoy sorprendido, está haciendo bastante calor, no les voy a mentir, la temperatura está en 29 grados. Pero créanme que de verdad vale mucho la pena, el recorrido está súper interesante, espero que les esté gustando. Déjenme en los comentarios hasta este momento qué ha sido lo que más les ha gustado del recorrido por el barrio La Recoleta, y espero que también ustedes cuando vengan a este barrio pues puedan hacer su recorrido también y me puedan compartir sus experiencias. Este recorrido lo estamos haciendo caminando, ya que muchísimos de los lugares que estamos visitando están cercanos uno del otro, y de igual forma les estaré dejando en la cajita de descripción pues todas las ubicaciones de los lugares que hemos recorrido a lo largo de todo el video, para que así ustedes también puedan verificar cuáles son los puntos que le quedan próximos a los lugares en los que ustedes se encuentran y así puedan trazar su ruta. Otra parada obligatoria en nuestro recorrido es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una de las 13 facultades que forman la Universidad de Buenos Aires. Fue fundada en el año de 1821, para ser más específico, un día 9 del mes de agosto. Esta es una de las facultades más que albergan mayor cantidad de estudiantes, y como dato curioso es que de acá, de esta universidad, han salido 16 presidentes de la nación de Argentina. Así es que ya saben, un lugar que deben de visitar. Está al costado de la Flores Genérica. Si están cerca pueden llegar a pie, está aproximadamente a 2 minutos caminando, y definitivamente es un lugar que deben de visitar, ya sea porque ustedes son amantes del derecho o también por su increíble arquitectura bastante típica de las facultades de derecho. Es un edificio bastante grande, bastante imponente también, y para las personas que son amantes de la arquitectura, créanme que también pues es un deleite venir y presenciar la magnitud de este edificio. Amigos, y justo en la parte de atrás de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, allá no sé si logran ver, se encuentra el Puerto Madeiro, que también es uno de los lugares imperdibles que deben visitar si están acá en la ciudad de Buenos Aires. Si no han visto mi video anterior, se los voy a dejar por acá arriba para que le den una chequeadita. Ahí también hemos hecho un recorrido por algunos de los lugares imprescindibles en la ciudad de Buenos Aires. Como hay muchos lugares que visitar, no quise solamente hacer un video con todos los lugares, sino que vamos a ir conociendo los barrios de Buenos Aires uno por uno. Pero de igual forma ya les hice un videito también un poco diferente a este. Voy a dejar el link acá para que lo vean y espero les guste. Actualmente nos encontramos en la Floralis Genérica, que es una escultura de metal
que está ubicada en la avenida Presidente Figueroa. Lo que la hace bastante peculiar es que con el transcurrir de las horas, pues la flor va abriendo hasta quedar completamente abierta durante el transcurso del día. Esta escultura fue donada por el arquitecto Eduardo Catalano, y si están en las proximidades del barrio La Recoleta, es un lugar definitivamente que deben de incluir en los lugares que visitar cuando estén por acá. Es un lugar que se ha vuelto bastante famoso, muchísimos turistas lo visitan. Actualmente, según veo, está cerrado el acceso, pero en la parte de afuera hay muchísimos turistas haciéndose fotos, grabando videos, y definitivamente es uno de los lugares que deben agregar en su recorrido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olviden, por favor, darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que tenemos un video nuevo disponible en el canal. Mi nombre es Billy y nos vemos en un próximo video.